Se viene un gran programa por delante, sobre todo porque tenemos una charla pendiente y una entrevista que hace ya algunas semanas queríamos tratarla por cuestiones personales. Obviamente no pudieron salir, no la pudimos concretar, pero finalmente dialogando, coordinando el fin de semana, también dándole tiempo a que las cosas se asienten, que las cosas vayan siguiendo su curso y todo lo demás, es que finalmente vamos a poder concretar esta charla, vamos a poder tener algún tiempo para poder charlar de lo que sucedió, no solamente ese 8 de mayo cuando se aprobó ficha limpia, sino todo lo que sucedió, cuando no se aprobó ficha limpia, sino también todo lo que sucedió después, los pormenores del asunto, las discusiones en redes y muchas cosas más que él nos va a contar, y obviamente le agradecemos muchísimo por darnos la posibilidad de charlar primero, antes que nadie con nosotros, de este tema que obviamente la sociedad sigue muy de cerca, y también de poder plantear qué es lo que sucedió y su postura. Bienvenido Gastón Marra, quien es el impulsor de Ficha Limpia, y gracias por charlar con nosotros nuevamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, sí, Brian y Soledad, un gusto volver a hablar con ustedes, ¿sí? Como hablamos, venimos hablando, y te agradezco, Brian, la consideración que han tenido, porque bueno, no han sido desde que nos estafaron, ¿sí?, en la confianza a miles de argentinos. No, la verdad que ahí la semana pasada te dije estoy fuerte ya para hablar, y la verdad que hoy, este lunes, sí, hoy empecé anoche en realidad a las 3 de la mañana, sí, es algo que me viene pasando desde aquella noche trágica, ¿sí? Perdón que lo exagere, pero yo sé que para muchos argentinos que dejaron todo. Cuando hablo de argentinos voy a hacer énfasis en la sociedad civil, porque me cansé, ¿sí?, de lo que pasó con la política, el manoseo asqueroso, sí, que se vivió con la política, y que miles de argentinos, de ciudadanos, no nos merecíamos, porque desde un 3 de septiembre del 2018 que comenzamos con Fanny Mandelbaum, con mucho esfuerzo, sí, desde su programa de radio Fanny Sin Miedo, y a partir de ahí se empezó a sumar Laura Barangot, el Colo de Salta, el Kiwi de Mar del Plata, Daniel Cafelino, que en paz descanse, sí, que nos acompañaba todos los días, nos ayudaba, ¿no? Acompañar tal vez suena, pero era parte de todo esto. Y pensemos que pasaron casi 7 años desde aquello, durante la sociedad civil, sí, esto era hoy lo que quería hablar. Yo desde aquel miércoles a la noche no volví a hablar con nadie, de hecho hasta, como hemos hablado, Brian, hasta desactivé mi cuenta, la de Twitter, la de Instagram, porque la verdad que no estaba bien de ánimo. Fue un golpe traicionero por la espalda que jamás, miren que en 7 años he visto miserias y traiciones en todas las luchas que se han vivido en las provincias, en los municipios y a nivel nacional, pero como esta que se vivió en el Congreso Nacional, en el Senado de la Nación, y más específicamente por parte de 2 senadores que representan a la provincia de Misiones, como son Sonia de Cut Rojas y Carlos Arce, jamás había visto. Y lo que más me duele, y he recibido muchos mensajes por distintas vías en estas semanas, me voy a quedar con los buenos, porque lamentablemente tenemos en Argentina ciudadanos que increíblemente se ponen a defender a políticos corruptos, y me importa 3 rábanos el nombre, si es varón, si es mujer, si es del partido político A, del B, del C, la verdad que me interesa nada, ¿sí? Yo jamás discriminé por eso. Esto es una iniciativa de la sociedad civil contra cualquier tipo de político corrupto, sí, en principio, más allá de también lo que pedíamos era delincuentes en general, como bueno, ahí ustedes tienen algunos casos emblemáticos en la provincia de Misiones. Gastón. Pero este golpe traicionero, la verdad que jamás en 7 años lo había vivido. Por Gastón, eso es que todavía me cuesta reponerme, estoy seguro que a miles de argentinos le pasa lo mismo que a mí. ¿Qué pasó ese 8 de mayo? ¿Qué pasó ese miércoles mientras estabas en los estudios de televisión? Vos también en algún momento planteaste que te habían adelantado información de que capaz alguien podía voltear los votos. ¿Cómo viviste ese momento, el antes y el después de la votación?
Voy a, siempre con la aclaración que lo único que me interesa es defender la sociedad civil. No me interesa defender a ningún político, a ninguno, que se entienda, a ninguno. A ninguno, ¿sí? Ninguno. Ninguno es ninguno. Pero el día anterior no es que me informaron, pero yo les voy a contar algo que me pasó. Había habido una operación en la que caímos algunos con senadores nacionales de Mendoza. Y nos habían hecho pisar el palito. Diciendo que iban a proponer cambios. Yo salí en las redes, ¿sí?, a pedirles por favor y acoso. Y hubo mucho malestar, ¿sí?, que llegó desde esa provincia, y algunos senadores me aconsejaron que por favor, esto hablo de 2-3 días antes de la votación, que por favor bajara el perfil en las redes. Yo obviamente lo entendí porque en mi caso yo no soy solamente Gastón en una red social participando, sino Gastón el que empezó una petición y que empezó a armar un grupo gigante, cada vez más grande, de argentinos. Y ya vamos a hablar, si quieren, también de ese tema, de lo que implica estas iniciativas, pues es muy difícil. Yo la verdad que lo que he vivido en estos meses fue, la verdad que ya pasó un límite del sacrificio que dije, no, hasta acá yo llegué. Cuando dije hasta acá llegué. Más allá de los mensajes que dan y que uno sigue sintiendo responsabilidad. Pero a pesar de ese, a partir de ese consejo que me dieron de que bajara el perfil hasta el miércoles, el día anterior, sí, que había una reunión de comisión y después tenía labor parlamentaria a las 17 horas, yo empecé a intuir de que había alguien que nos iba a traicionar. Y me empezó a aparecer el nombre de Rovira. De hecho, si ustedes miran, cuando yo estaba en TN, cuando sale rechazo, le dije a Claudio Saboya, Rovira, antes de que ellos acercaran la pantalla y que pudiéramos saber quién nos había traicionado. Voy a decir Rovira y voy a hacer una aclaración porque después de 7 años sigo recibiendo algunos ataques inmerecidos, a mi entender. Yo voy a hablar de lo que tengo constancia. Se han tejido mil hipótesis en todas estas semanas. Yo sé lo que viene pasando con Ficha Limpia desde septiembre del año pasado. No hablo desde diciembre, ni de enero, ni de febrero. Yo sé lo que viene pasando desde septiembre del año pasado. Pero lo que quiero que se entienda, que uno, como una de las cabezas visibles, de las caras visibles de esta iniciativa, tiene que ser siempre muy cauteloso. No puede, como yo siempre lo dije con el Presto y Augusto, 2 chicos con los que conversé también unas semanas antes, uno no puede pegarse un tiro en el pie. ¿Sí? Uno tiene que estar pensando, y aún hoy, hablando con ustedes, lo estuve todo el día pensando, hasta cuánto uno es capaz o puede decir, porque uno tiene que pensar, si esto termina acá, si yo dijese esto termina acá, no para mí, no porque yo las vaya a seguir impulsando, sino porque muchos argentinos sientan esto como algo propio y decidan seguirla luchando, sí, el año que viene. Pero yo no puedo, yo tengo que estar pensando en el año que viene en esas personas, ¿sí? Y saber de que hay personas que vamos a seguir necesitando. Lamentablemente, porque lamentablemente cuando impulsamos estas iniciativas desde la sociedad civil, tenemos que depender de los políticos, y eso es lo que quiero que se entienda. A veces uno se tiene que prostituir, por decirlo de alguna forma, y perdón, no voy a hablar sin pelos en la lengua, a veces uno se tiene que prostituir, ¿sí?, como metáfora, ¿sí?, para poder lograr que algunos políticos logren impulsar esta iniciativa y llegar al objetivo. A mí me ha pasado, me han usado, me he dejado maltratar. Hay un diputado nacional que me maltrató y yo para dentro mío pensaba cuando él me escribía por WhatsApp, Gastón, pensá en el objetivo, Gastón, pensá en el objetivo, Gastón, pensá en el objetivo. No mi objetivo, ¿sí? El objetivo de casi 500 millones de argentinos. Entonces es muy difícil trabajar con la clase política. Y volviendo a lo que me preguntabas, Brian, el día anterior yo empecé a percibir que alguien nos iba a traicionar. Y hablé con Edith Terenzi y con Carolina Lozada y con algunas de 2 diputadas nacionales para decirles que para mí había 2 senadores que nos iban a traicionar. Pero iba a salir en la red, y eso es una del enojo que tengo conmigo, porque yo tenía esa intuición, y yo ese martes iba a salir en las redes a hablar de Sonia, de Cut Rojas y de Carlos Arce. Pero un sábado 5 de abril ellos habían comprometido con ustedes de Radio Apsi, con Diego, del equipo de ustedes, que iban a acompañar. Nos hablaron de la confianza en la gente y de la integridad de los políticos. ¿Qué entendemos por integridad? ¿Qué es ser una persona íntegra? Una persona donde se observa coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, ¿sí? Repito, si pensamos en integridad, ¿sí?, tiene que haber una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y el 5 de abril, Sonia de Cut Rojas, ante ustedes, y eso fue lo que yo mostré, ¿sí?, en el programa
sí, de Solo una vuelta más esa noche, porque lo recordaba como si fuese hoy, había dicho que tanto él como Carlos Arce habían ya desde su espacio aprobado en diputados, y es cierto, todos los diputados del mismo espacio que responden a la misma persona, Carlos Rovira, habían apoyado la ficha limpia. Y ella hizo una declaración hablando de la ética, de que se había perdido la confianza de la gente en los políticos, y toda una sanata, una mentira, que eso fue lo que me dolió y lo que me sigue doliendo. Porque le digo a Sonia de Cut Rojas, yo la hubiera respetado como respeto a tantas personas que a lo largo de estos 7 años me han dicho que no están de acuerdo con ficha limpia. ¿Comparto la postura? No, no la comparto, porque yo pienso que quienes atentaron contra el sistema democrático, como está en la Constitución, no pueden acceder nuevamente a cargos públicos mientras no cumplan con su pena, ¿sí? Con la pena que un poder judicial es decir, un juez y un conjunto de 3 jueces más una confirmación de otros 3, ¿sí? Lo resuelvan como culpable. Entonces, más allá de eso, de que algunos políticos puedan no estar de acuerdo, me pasó con Salta, con un senador que fue uno de los que se opuso a ficha limpia cuando se debatió allá y no había forma de que pasara al Senado. Sí, pero él me dijo, mira, Gastón, estoy en desacuerdo por esto y esto y esto. Bueno, más allá de que yo no compartía y que le traté de explicar que esto era una iniciativa que iba sobre condiciones de inelegibilidad, sí, que había sobre eran modificaciones sobre la vía electoral y de partidos políticos, lo respeté, porque fue coherente. Él dijo que no iba a votar a favor, fue y no votó a favor, ¿sí? Entonces podía uno no estar de acuerdo, pero lo respetaba. Pero lo que hizo esta mujer, madre seguramente, sí, que está enseñando que le parta, o el otro señor Carlos Arce con 2 hijas, por lo que recuerdo haber leído en Twitter, una hija y un hijo, ¿qué valores, ya que nos hablaban el 5 de abril, está transmitiendo a su familia? ¿Vale todo en la política? Yo entiendo que en algunas provincias responden a un señor feudal que maneja el poder desde frente, desde la sombra, desde donde sea. Yo lo entiendo porque pasa en casi todos los distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, probablemente también. Yo entiendo, no soy eso ingenuo. Pero yo lo hubiera respetado, como le decía, si el 5 de abril no hubiera dicho nada, como hicieron muchos senadores nacionales, que hasta el día de la votación, informalmente le habían dicho al jefe de gabinete de ministros o a gente del gobierno, que eran los que hacían de interfaz, le habían dicho que apoyarían. Pero no públicamente, como hizo el 5 de abril en Radio App Sonia de Cut Rojas. Y que yo, ¿sí? Que yo conversé con ustedes, le pedí a Brian, ¿sí? Lo voy a contar a todos, le pedí a Brian poder conversar con vos, Brian, y con vos, Soledad, para agradecerle a esta senadora por escuchar una iniciativa que, repito, desde el 2018 lucha la sociedad todos los días. No piensen en el político que quieran, ¿sí? A todos los que nos están escuchando los invito a que piensen en el nombre de cualquier político, de cualquiera, y que me digan si desde el 2018 hasta el 2025 lo vieron todos los santos días luchando, ¿sí? Como hicieron miles de ciudadanos. No van a encontrar uno, ¿sí? Hay personas que la lucharon con más persistencia y que yo respeto mucho, ¿sí? Que respeto muchísimo, pero la realidad es que esta lucha es una lucha de la sociedad civil. Y ahí está el dolor que yo tengo, el dolor que yo sentí esa noche, por más que se rieran, me hicieran memes, que me importa 3 carajos, ¿sí? Que me estén haciendo memes, porque yo lo único que estaba haciendo era impulsar, llevar adelante una bandera que compartían miles de argentinos, y repito, estábamos y estamos, ¿sí? Luchando contra un delito penal constitucional. Lamento que haya habido senadores que festejaban como si hubiera sido el carnaval de la provincia de Gualeguaychú, para poner, sí, que estuvieran festejando, no sé, que hubiera ganado Argentina un mundial de fútbol, estaban festejando de que las personas, los traidores a la patria, porque así está en el artículo 36 de la Constitución, pudieran acceder a cargos públicos. Y lamento que haya argentinos, sí, que repito, me han agredido, han mandado mensajes, riéndose, hasta nos han hecho meme con Silvia Los Penato y Fanny, de lo que fue esa noche. Lamento que haya argentinos, ¿sí? Que realmente sigan defendiendo a políticos corruptos. Lo único que me queda como consuelo es pensar que, bueno, que garronean, que tienen algún tipo de beneficio, y bueno, tratar de poder, entre comillas, justificarlos o entender a esa gente que se inmola por políticos que se van a recagar en ellos a la hora de tener que robarse el dinero que tiene que ir a escuelas, a rutas,
a hospitales, a lo que sea, a los maestros, para que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos o sobrinas puedan tener un futuro mejor. Gastón, ese es el gran dolor que tengo. Ahora te pregunto, ¿no? Más allá de las cuestiones puntuales, de lo que se dijo, de las especulaciones, los senadores aún no salieron a dar su propia versión. Te pregunto a vos qué versión tenés o qué versión manejás, de si efectivamente hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la provincia de Misiones, o cuál fue el puntapié de hacer caer el proyecto en definitiva. Mira, como yo les contaba, desde septiembre pasan cosas muy raras y a mí ya no me estaba gustando nada, no de enero ni de diciembre. Hay gente que decía, es decir, uno estaba en el medio de una situación representando a una iniciativa ciudadana, que había personas, ¿sí? Voy a mencionar a modo de ejemplo, ¿no? Del PRO, ¿sí? Que no les gustaba cómo lo estaba manejando el gobierno. Había gente que apoyaba la iniciativa del oficialismo, que no le gustaba cómo el PRO, ¿sí? Llevaba esta bandera de ficha limpia. Había gente del radicalismo, de la coalición cívica, de los partidos provinciales, etcétera. Entonces, uno estaba en el medio tratando de hacer malabares, como si fuera un malabarista que va sobre una soga y te están tirando piedras de un lado, del otro, y uno tiene que mantenerse en equilibrio para llevar esto a buen puerto. Yo dije que les dije, y eso también es algo de que yo soy muy autocrítico, y les pedí a todos que confiaran en mí que íbamos a lograr este objetivo, ¿sí? Y no se cumplió. ¿Qué pasó desde septiembre? La cosa está turbia. A ver, no nos creamos que viene todo bien barajado desde diciembre, de enero, de febrero. Sí. Desde septiembre vienen postergándose, haciendo cosas raras, y uno tratando de agarrar y decir, bueno, Gastón, paciencia, Gastón, paciencia, Gastón, paciencia. En noviembre hubo cosas raras, ¿sí? No hace falta que yo diga cosas porque como yo siempre digo, a mí no me gusta subestimar a ningún argentino. Cada uno internamente, así como yo tuve esa intuición que no les terminé de contar, pero tuve esa intuición de que había alguien que nos iba a traicionar y automáticamente pensé en los dos senadores de Misiones y les pedí a la senadora, perdón que me vaya por las ramas, pero no quería dejar esta idea, le pedí a la senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, y a otros diputados que por favor averiguaran, confirmaran bien lo de Misiones. Ellos me dijeron, no, votaron a favor en diputados. No, dijeron en la comisión, yo estaba, algunos dos senadores estaban en una comisión y yo les estaba mandando mensaje porque ahí estaba Carlos Arce, que por favor, ¿sí? Que por favor se aseguraran. ¿Sí? Eso fue antes de la reunión de labor parlamentaria. 5 menos 5 llamo por teléfono a dos senadores nuevamente para decirle, por favor, en la labor parlamentaria, asegúrense lo de Misiones. Y yo por dentro digo, salgo en Twitter, y me acordaba lo que me han dicho, no hagas ruido, no hagas ruido, no hagas ruido. Bueno, termina el labor parlamentario y me dice una senadora nacional, una senadora nacional y un senador nacional, que Carlos Arce había vuelto a confirmar que votaba a favor. Para que se ubiquen todos, estamos hablando del martes, a las 17 horas, empezaba la reunión de labor parlamentaria, y al otro día era el tratamiento. Con el antecedente, para decirlo de una forma, de que el día antes el jefe de gabinete de ministros había salido por Radio Mitre a decir que ya podía confirmar de que estaban los 38 votos. Sí, para los que los que están un poco perdidos les cuento, si no había 37 votos exactos se caía. Sí. Entonces, volviendo a esto que les contaba, si Sonia de Cut Rojas y Carlos Arce el 5 de abril no hubieran dicho nada, o hubieran dicho es probable que votemos en contra, o se diera por hecho, como pasó con todos, sabíamos que 34 votos estaban perdidos, listo, no se hubiera llevado a recinto. A mí lo que me molestó es esa traición, si esa traición pensada, que ojalá, el otro día se lo decía a un abogado, ojalá se pueda saber, yo como ciudadano que colaboré en ese proyecto, porque Alejandro Fargosi, lo ayudé un montonazo a Alejandro Fargosi a preparar el proyecto que le presentó a Milei, porque ese proyecto que trataron en diputados y senadores, sí, lo hicimos fines de semana, yo trabajando, pasándole toda mi experiencia de 7 años, y sí me gustaría que tanto el presidente de la Nación, que fue quien promovió la iniciativa, como Luis Petri, que fue el que coordinó toda la labor con Alejandro Fargosi, con quien habla, con Silvia Lospenato, con los funcionarios de la Cámara Nacional Electoral, que en algún momento ellos nos puedan decir qué pasó, y que salgan en algún momento a repudiar, ¿sí? A repudiar lo que sucedió con los senadores de Misiones. Si vos me hablás de hechos, eso es mi gran también dolor, de eso que aún sigo esperando. Es como alguien que espera algo que probablemente no suceda nunca. Pero en mi caso, habiendo participado directamente en el proyecto, porque les puedo hablar cómo se armaron cada uno de los 7 artículos de ese proyecto,
y por qué está cada palabrita de cada uno de esos 7 artículos de ese proyecto, ¿sí? Les puedo contar las 9 versiones que le corregía a Alejandro Fargosi para que le presentara a Milei el mejor proyecto. Y mucha gente me atacó por decirme de que me había vendido al oficialismo. A mí lo único que me interesaba era que se convirtiera en la ley, se consiguiera la ley, ¿sí? Y sufrí muchísimo de gente que en diciembre y en enero me quitó el saludo, me dejó de acompañar y todo, diciendo que yo me había vendido, ¿sí? Sugiriendo, sí, que solo por tratar de que en extraordinarias, como fuese, entrar a este proyecto. Entonces sí estoy esperando, sí sigo esperando, con mucho dolor, porque lo que ninguna de estas personas que mencioné antes sabe, o tal vez sepa, como no sabe ninguno de los 72 senadores que tenemos, ninguno de los 72 senadores que tenemos sabe, como no sabe ninguno de los 257 diputados nacionales que tenemos, todo lo que hemos luchado desde la sociedad civil cada día, mientras ellos tenían vacaciones en fin de año, en enero, en octubre, nosotros en octubre luchando y los diputados andaban de rotetium, ¿sí? Por distintos lugares que me voy a reservar del mundo, ¿sí? Lo mismo en enero, mientras los diputados y los senadores estaban de vacaciones, disfrutando, vaya a saber cuáles costas o donde fuese con su familia, nosotros estábamos acá laburando para presentar el mejor proyecto, ¿sí? Que era muy difícil presentar el mejor proyecto, vamos a aclararlo, porque piensen que en 7 años habían presentado infinidad, decenas de proyectos. Entonces la idea, lo que fue mi objetivo fue buscar lo mejor de la esencia de varios de ellos y poder incluirlo en eso. Entonces sí espero, digo en el presidente porque era el que promovió esta ley, ¿no? Y si hubiera sido el anterior presidente, Alberto Fernández, si hubiera sido el anterior, Mauricio Macri, lo mismo hubiera esperado. Esto no tiene nada que ver con la política, con las tradiciones, con todas esas cosas que se hablan o con las campañas electorales que lamentablemente quedó nuestra iniciativa en el medio. Sí, Soledad. ¿Cómo estás? Muy bien. Hay algo que al menos personalmente me quedó resonando cuando hablamos con Brian y nos compartimos un mensaje que nos habías enviado diciéndonos que no ibas a charlar con nosotros ese día. Y es una palabra que usaste que a mí me quedó resonando, que es derrotado. Creo que es el término correcto. ¿Saben qué pasó? Ese lunes yo estaba convencido. Sí, yo les voy a decir algo que pasó y no todos los que me siguen hace mucho saben que... Es más, yo ese día estuve en el programa de Cristina Pérez y después en el de Diego Seigman porque no nos dejaron entrar con Fanny a la sesión. Y ahí fue donde Cristina... No sabíamos ni siquiera el horario, porque a mí me pasaron como a las 6 y pico de la tarde ese miércoles, cuando ya estaba el debate, ¿no? Me pasaron la lista de oradores y nadie sabía qué hora iba a ser la votación. Cristina me dijo, vénganse con Fanny. Fanny está por un tema de salud, no pudo, entonces bueno, le mandaron un móvil a la casa. Y lo mismo, Claudio Saboya, que está en el equipo de Diego Seigman, con Gonzalo Asís, Luciana Vázquez, etcétera, me dijeron, vengan acá y hablamos de esto, sin saber a qué hora era, porque algunos decían, ay, fueron ahí con el canal de esto, no sé, las pavadas, bueno, miles de pavadas que se han dicho. Pero, Soledad, yo estaba con mucho dolor el jueves y el viernes, como nunca, lo que habían pasado en 7 años, se volvió a filtrar mi teléfono personal y empezaron a salir, a llamar productores, y la realidad es que, y lo mismo le aconsejé a Fanny, que estaba atravesando un tema de salud esa y su hijo, dije, Fanny, cortala, si no estuvieron durante 7 años con nosotros, no tenés ningún tipo de responsabilidad ni de obligación de ahora atender a nadie, y ella lo hizo, ¿sí? Pero no hablé con más nadie, iba a hablar con ustedes el lunes, y pasó algo muy serio, que eso sí me voy a reservar, que por ahora no puedo hablar, donde ya se pasa un límite, ¿sí? Y se meten con el trabajo de una persona, y me asusté, ¿sí? Yo no me asusto, ¿sí? No es que me asusto, salvo cuando se meten con cosas muy personales, ¿sí? Como es el trabajo de alguien, porque ahí sí es... y por eso fue que ese día cancelé. Yo estaba seguro, quería muchísimo esa tarde hablar con ustedes, les pido disculpas, sí, a ustedes, a Radio App y a todos, porque sé que habían hecho el comunicado y todo, pero la verdad que ese día me asusté muchísimo, pasó algo que por ahora me lo reservo, que inclusive me inhabilité mi cuenta de Twitter, bajé la de Instagram y dije, ya este es demasiado sacrificio. Y sí, Soledad, y sentí que me habían derrotado. Yo creí que nunca me iban a derrotar con ficha limpia.
¿sí? Miren que en Córdoba nos costó, y yo decía, ustedes son tercos, yo voy a ser más terco todavía. Y finalmente trabajamos en equipo con Yarlora, con toda su gente, con las legisladoras de Hacemos por Córdoba, y logramos una ley espectacular, ¿no? Y yo dije, después de lo de Córdoba no hay posibilidad de algo más difícil. Pero bueno, esto fue una tradición, repito, a mí si el 5 de abril esta senadora Sonia de Cut Rojas hubiera dicho, no sé qué voy a hacer o no voy a votar, sabiendo que su voto era clave, sabía que su voto era clave, ni siquiera hubiera estado molesto con ella, ¿sí? Repito, respeto a la gente que está en contra, no soy tan soberbio de que todo el mundo tenga que pensar para mí, sino traidores, lo que sea, no, yo en eso soy muy respetuoso y he sido siempre respetuoso, pero la traición, sabiendo que su voto iba a definir el rechazo, ¿sí? Hubieran agarrado, hubiera avisado a sus compañeros, a sus colegas, a los que le habían mirado a los ojos, ¿sí? Tanto Carlos Arce como Sonia de Cut lo habían mirado a los ojos y le habían dicho que confiaran en ellos, que iban a acompañar esta iniciativa ciudadana. Gastón, así que sí, es así, derrotado. Sí, esa era la palabra que me resonaba. Obviamente te iba a preguntar, ya lo contestaste, con respecto a si se podía decir qué es lo que había pasado tan grave, pero bueno, entendemos que por ahora no lo podés decir. Y preguntarte cómo te encuentras este momento, en el sentido de si querés seguir luchando por ficha limpia, qué vas a hacer. De hecho, ahora he leído, creo que un diputado formoseño pidió que se habilite otra vez las comisiones porque lo quieren seguir tratando. Creo que hay otra provincia que también lo quiere empezar. Digo, hay como una red de provincias que lo quieren empezar a impulsar. Ojalá que en algún momento acá lo podamos volver a hacer. ¿Qué pensás de eso? Saludos a Anita Minder. Antes que nada, saludos a Anita Minder, que la luchó, y ahí conocí la miseria de algunos dirigentes políticos nacionales de Misiones. Perdón, hablo específico, ¿no? Voy a decir con nombre y apellido, Carlos Rovira, que lo conozco no de ahora. Por eso, cuando empecé a intuir que alguien nos iba a traicionar, el primer nombre que se me vino el día anterior era Carlos Rovira, ¿sí? Y piensen que Anita Minder había presentado la iniciativa, ya no sé, 4 años atrás, ¿sí? Ya no sé cuánto. Y después nunca más había sabido ni de Carlos Rovira, ni mucho menos de estos dos senadores. Y respecto a lo que es la lucha nacional, llegó un momento de hartazgo. Yo muchas veces dije hasta acá llegaba, decía que hasta acá llegaba, hasta ese momento llegaba y después resurgía con fuerza. Y lamento, a mí me da mucha tristeza, me emociona mucho, he evitado leer, pero ahora en estos días, entre ayer y hoy, antes de ayer y hoy, empecé a leer algunos mensajes que me mandaban por Instagram, sí, que me habían mandado por Instagram, que yo lo había deshabilitado, pero la activé y volví a leer esos mensajes que me han dicho, me habían dejado aquel miércoles a la noche, algunos, como les dije, la mayoría hermosos, lo mismo a través de alguna de las cuentas de Twitter que yo administro, y siento como esa responsabilidad de gente que me hable, que me llega al corazón muy fuerte, ¿sí? Me emociona leerla, ¿sí? Lo que me piden, pero lamentablemente, Soledad, cuando yo digo que me derrotaron, me derrotaron, no, porque se llegó a un estado de mugre, de cloaca tan fea, y esta iniciativa en el medio, que lo peor de todo, lo que más me duele, es que ni siquiera los políticos, todos, tuvieron la grandeza, voy a hacer alguna excepción, pero en general, ninguno de los políticos tuvo la grandeza, porque ni siquiera la conocieron, como les dije, de reconocer la lucha de la sociedad civil. ¿Quiénes aparecían en televisión? Los políticos. No van a haber visto, a mí no me vieron, Fanny no la vieron. ¿Sí? Entonces, los políticos tenían la obligación moral de agarrar y reconocer la lucha de 7 años de miles de ciudadanos, y optaron, ¿sí?, por apropiarse de esta iniciativa. Repito, no quiero hacer más, hubo bastante ruido acá en Buenos Aires, así que no voy a dar nombres, pero sacando alguna excepción de algunas pocas personas, mujeres de la política que la lucharon desde el 2018, como Silvia Los Penato, sí, que es una de las excepciones, y que le guste o no le guste a quien sea, ¿sí?, le guste o no le guste a quien sea, me importa 3 rábanos, porque a mí no me van a cambiar mi memoria. En mi memoria está quiénes fueron los políticos que desde el 3 de septiembre del 2018 me ayudaron, no solamente a nivel nacional, sino en las provincias. Me atacaron por ser amigo de Silvia de Los Penato, me atacaron por haber hecho una alianza con Silvia de Los Penato, no de ahora, desde el 2018. Gran cantidad, el 90% de las provincias es porque yo trabajé con Silvia de Los Penato, ¿sí?, o con Cris Girotti de su equipo, ¿sí?, ayudando, asesorando, mejorando los proyectos, etcétera.
Entonces, sacando esa excepción de Silvia Los Penato, sí, que es, más allá de cosas, repito, es una amiga, y me importa 3 rábanos, me importa a esta altura de mi vida, me importa 3 rábanos, ¿sí? Algunos quieren asociar y todo lo que pasó de esta cosa tan turbia en los últimos meses, pero en general, ¿sí? Sacando en general, lamento que no hayan reconocido, y yo sabía desde el punto de vista de que se empezaran a hablar de mi proyecto de ley, de mí, y olvidaran, sí, esto hablo de políticos de distintos espacios, y se olvidaran de que que iba a ser una conquista social. También internamente sabía que íbamos por mal camino, que yo tenía que, como sea, torcer para que llegara al objetivo, pero sabía que cuando los políticos se adueñan del trabajo de la sociedad, qué miserables, ¿no? Qué miserables. Pero cuando hace eso, ya esto es muy difícil después de que vaya al éxito. Políticos, ¿sí?, que ganan 9 millones, senadores que ganan 9 millones, más o menos, no sé cuánto es por cosa, con ciudadanos que lo hicimos gratis, que sacrificamos nuestra vida, aspectos de nuestra vida, vivencias con nuestra familia, temas profesionales que sacrificamos para dedicar la energía a eso, para que cuando llegara el momento final, aparecieran algún par de políticos para adueñarse del trabajo que tanto esfuerzo le costó a miles de ciudadanos. Y eso es lo que duele, y eso le da cuando uno dice derrotado, es porque acá es algo mucho más profundo. Esto es un cambio cultural que va a ser muy difícil, porque ni siquiera tenemos muchos ciudadanos que de forma masiva hayan salido a defender, decir, no, esto es una iniciativa ciudadana, y sea quien sea, decirle, no, esto no es tuyo, vos sos el motor, sos el puente, ¿sí? Como integrante de un partido político, sos el puente entre la ciudadanía y el Estado, sos un puente, y cobrás por eso. Pero hay miles de ciudadanos, como les digo, que durante 7 años no descansaron un día, que lo hicieron gratis, ¿sí? Inclusive sacrificando en muchos casos para hacer charlas, para viajar, para eso, pagando la plata o las millas del bolsillo de uno. Entonces eso también lo que cuando te hablo de derrotado, Soledad, es por eso. Yo creo que es muy difícil de cambiar esta parte cultural de una clase política tan miserable, que yo, si fuera en otra vida, no en esta, pero en otra vida, si fuera político, me encantaría agarrar y decir, mirá, Laura Barangot, mirá lo que es esta mina luchándotela durante 7 años sin descansar un día. Mirá Daniel Paganetti, lo que logró en Salta, ¿sí?, con un Senado que era imposible avanzar, y te la luchó como lucha el defensor del pueblo. El Kiwi en Mar del Plata logró la ordenanza, Daniel Cafarino, ¿sí?, Alfredo Poprickin, Claudio Saboya, ¿sí?, Fanny Mandelbaum, etcétera. Y me encantaría como político estar destacando un montón de ciudadanos que gratis han luchado. Pero bueno, no lo he visto con muchos políticos, diría que con la gran mayoría no lo he visto. Gastón, bueno, primero que nada agradecerte por todo este tiempo que nos diste, tocando casi todos los temas de estas 3 semanas que han sido muy largas. Se ha hablado mucho, se ha cruzado mucha agua bajo el puente, como se dice, y queríamos tener la posibilidad de charlar con vos, así que te agradecemos inmensamente. Personalmente te mando un abrazo enorme y muchas fuerzas, porque sabemos que es una lucha complicada, que lastimosamente se va a seguir hablando, y nos vamos a quedar con la gran intriga de qué fue lo que sucedió, hasta que alguno de los protagonistas, así como vos decís, en algún momento dé su testimonio y cuente cuál fue la verdad de los hechos para que Ficha Limpia se caiga. Particularmente te mando un saludo enorme, Gastón. Bueno, les agradezco muchísimo. Disculpen si todavía estoy como un animal herido, ¿sí? Es como a veces uno a veces dice, bueno, ¿por qué un animal herido, no sé, te ataca si fue tu mascota durante toda tu vida? Y después cuando uno sí entiende que alguien que está herido, no, por más que haya convivido 10, 15 años, sí existe esa posibilidad. Así que bueno, hablo desde ese dolor que no se ha ido. Sigo con insomnio, anoche volví, tuve toda una semana así tomando algo para poder descansar la mente, porque no me frenaba y estaba con un dolor. Y voy a terminar con algo sí, que dijo un político que quiero que toda Argentina conozca, que dice: la gente quiere representantes dignos, comprometidos con la ética y con la de la responsabilidad. Nosotros, por supuesto, vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen nuestros diputados. Siempre actuamos en equipo y creemos que Ficha Limpia va a salir. Es algo que la sociedad demanda. Eso es lo que dijo la mentirosa senadora nacional por Misiones, Sonia de Cut Rojas, el 5 de abril del 2025, para luego, de forma traicionera, cambiar el voto
y estrellar el trabajo de 7 años de casi medio millón de argentinos, sabiendo que hasta el año que viene no se iba a volver a poder tratar. Muchas gracias a ustedes, a todos los ciudadanos de Misiones les pido que reaccionen, ¿sí? Yo entiendo que es difícil, ¿sí? Sé que es difícil, recuerdo todo lo que le pasó a Anita Minder, ¿sí? Recuerdo lo que le hicieron a Anita Minder, cómo la traicionó la misma persona, Carlos Rovira, ¿sí? Pero ojalá que algún día reaccionen y que entiendan, ¿sí? De que no nos merecemos que políticos a quienes le depositamos la confianza a través del voto, cuando acceden a situaciones de poder, adquieran fueros y se roben, se afanen millones y millones de plata que tiene que ir para los argentinos y en especial para los más vulnerables. Muchas gracias. Saludos enorme, Gastón, seguimos en contacto. Gracias, Gastón, chau, chau. Gastón Marra, impulsor de Ficha Limpia, por primera vez luego de la no aprobación del proyecto de ley, aquí con nosotros en La Última Rosca. 19:58, nos pasamos con todos los tiempos, ya venimos.